Bienvenidos a Chorrillos Digital, a su segmento Chorrillos o rumbo al Bicentenario. El día de hoy tenemos en este programa inaugural a dos arqueólogos que nos acompañan aquí en nuestra Casa de la Cultura. Tenemos a la doctora Luisa Díaz, ella es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora, y tiene una característica muy peculiar porque ella ha estado excavando aquí en un momento determinado en la zona de Chorrillos. También nos acompaña esta mañana Pedro Espinosa. Pedro Espinosa es el director del complejo arqueológico de Mateo Salado. Es también un investigador, escritor y gestor cultural. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera edición de Chorrillos rumbo al Bicentenario, donde queremos justamente reflexionar en el marco de esta fecha icónica, esta fecha que puede ser un hito, pero que nos obliga a mirar no solamente hacia atrás, sino también hacia lo que viene como posibilidad de país, como posibilidad de nación. Y la pregunta que nos congrega hoy día, que queremos hablar justamente sobre esta cultura milenaria en Chorrillos, es los ichmas, una palabra que ya casi es muy popular entre los maestros, entre los pobladores, cuando le dicen, estos son ichmas, aquí se desarrollaron los ichmas. ¿Quiénes son los ichmas? Ok, bueno, yo voy a comenzar. Primero quiero agradecerte, Coque Contreras, por esta invitación y también felicito a la Municipalidad de Chorrillos por esta iniciativa, pero sobre todo sé que es tu trabajo, tu interés y tu vocación por el patrimonio cultural de este distrito y también de Lima. También quiero mencionar una pequeña cosita antes de comenzar a hablar sobre los ichmas, que yo he trabajado el sitio de San Genaro, que es un lugar del arcaico, pero eso lo trabajamos con Pedro Espinosa, también ha participado en esa excavación. Es más, la unidad de excavación que él tomó es una de las unidades, ¿te acuerdas?, que tenía un material muy interesante de ese periodo, de ese grupo de cazadores recolectores marítimos que también tiene Chorrillos. Retomando tu pregunta sobre los ichmas, ¿quiénes son los ichmas? En realidad, en el pasado, en los años 70, 80 ya comienza a cambiar, 60, 70, 80, se hablaba de los guancho, como los ocupantes de esta zona del Valle de Lima. Estamos hablando de el Valle Bajo del río Lurín, con también el Valle Bajo del río Rímac. Y esas poblaciones, primero Pedro Villar Córdoba menciona algunos grupos que habrían venido de la cordillera marítima de Lima y a ocupar esta zona, y entre uno de ellos se llamaba guanchos. Con el tiempo, en los años 70, María Rostorowski nos habla más bien de que en sus investigaciones históricas se encuentra que más bien el vocablo que hablaba de la gente de esta zona se llamaba ichma. Y luego Javier Bazán, un arqueólogo que en ese momento, en los años 80, haciendo su tesis de licenciatura, es el primero en decidir acuñar el nombre de ichmas a las poblaciones tardías que vivían en esta zona. Entonces sería, voy a quitarme esto, entonces sería más bien a partir de toda esa confluencia de fuentes que comenzamos a hablar de los ichmas como los pobladores que vivían en este territorio de Lima antes de la llegada de los incas. Y hay que pensar entonces que los arqueólogos solemos hablar de periodos, pero bueno, no los voy a marear con esos nombres. Sin embargo, vamos a decir que hacia los años 1000 después de Cristo ya podemos caracterizar a esta población que vive aquí en toda la parte baja del río Lurín, del río Rímac, también las cuencas medias, más al este no. Y estamos hablando más o menos hasta el año 1450, cuando ya llegan los incas, pero los ichmas no desaparecen, los ichmas simplemente se anexan al imperio inca y continúan viviendo transformados de alguna manera. Ahora, hay que pensar que no es una población homogénea,
son grupos. Entonces nosotros notamos diferencias entre las áreas del Rímac, del Lurín, y obviamente no hay que olvidar que la capital, digamos, religiosa de los Ixma era el sitio arqueológico de Pachacamac. Esa diversidad que es histórica, porque hablamos de Perú, país diverso, es algo que siempre se ha dado. Y esto que acaba de mencionar Luisa, de que no podemos hablar de un solo Ixma, sino que podemos hablar de matices de los Ixma, ¿cómo lo ves tú, Pedro? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo me uno a las palabras de Luisa para felicitar justamente tu empuje como gestor cultural y que ahora pues la Municipalidad de Chorrillos puede beneficiarse de eso, ¿no? Y que también a través de eso la misma población puede ver los beneficios que hay del patrimonio, de su patrimonio, de conservarlo, de aprender de él, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos dentro de lo que hasta los años 80 se consideraba todo un bloque, el bloque de los Huancho, e incluso inicialmente en los 90 se hablaba de lo Ixma como algo muy homogéneo, investigaciones justamente como las que hicieron Luisa y otros arqueólogos más, nos han ayudado a ver de que es un mosaico más bien de distintas sociedades que están englobadas dentro de todo este gran territorio Ixma, ¿no? Que está en los valles bajos de Lurín y del Rímac. Entonces, sí es una constante efectivamente dentro del territorio andino estas regionalizaciones, ¿no? Estas regionalizaciones. No creo que podamos hablar precisamente de una balcanización, es decir, entenderlos como que estaban en permanente contacto, en permanente conflicto entre ellos, pero sí podemos aprender mucho de que a partir de estas diferencias también había muchas maneras de integración entre estos distintos pueblos, ¿no? Sea a través de la religión, sea a través de distintos elementos culturales, sea a través de la economía, etcétera, ¿no? Lo que es muy interesante a nivel de los Ixma, por ejemplo, es cómo ellos pueden enlazar los recursos de las lomas con los recursos de las islas, ¿no? A nivel de las lomas estaban algunas poblaciones itinerantes de pastores, que, bueno, entre los arqueólogos a veces en esta zona se les identifica por la cerámica de Cuculí, aunque eso está de todas maneras en debate, con los Ixma que estaban propiamente dentro del valle y ocupando con pescadores la parte del litoral y también con estos mismos pescadores que enlazaban con los recursos que podían ser explotados en las islas, ¿no? Teníamos todo un eje de interrelación económica entre distintas poblaciones y también a lo largo de la costa, ¿no? Con las investigaciones que se han hecho en Maranga y también con lo que estamos realizando en Mateo Salado, nosotros efectivamente estamos viendo que hay, sobre todo durante el intermedio tardío, lo que le decimos los arqueólogos, antes de los incas, ¿no? Hay fuertes autonomías en algunas zonas del territorio Ixma, por ejemplo, justamente en la zona de Maranga, ¿no? Unas autonomías muy fuertes que incluso podrían de alguna manera haberse equiparado con Pachacamac. El tema ya cambia hacia el horizonte tardío, eso es importante decirlo, ¿no? Es, por ejemplo, ya casi un consenso entre todos los arqueólogos que estudiamos estas épocas, que el protagonismo panandino de Pachacamac es propio del imperio inca, ¿no? Anteriormente era un poco más localizado, por decirlo así, pero Pachacamac, entendido como el gran santuario panandino, es sobre todo un producto inca. Entonces es interesante ver justamente estas mecánicas de integración que hay en los territorios que supuestamente llamamos homogéneamente Ixma, y también es interesante ver cómo hay cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Que justamente la arqueología nos hace ver de que hay una dinámica histórica muy fuerte dentro de lo que podría llamarse un solo periodo, ¿no? Estamos ante sociedades muy dinámicas, sociedades que se integran bajo distintos mecanismos de enlace, y todo eso hace un panorama muy complejo de estas sociedades, ¿no? Justamente como la Ixma. Y esas complejidades en un territorio muy singular, ¿no? Porque acabas de hacer referencia a esta economía de lomas, a esta economía de islas, a un tipo de pesca, a un valle, algo que cuando los españoles llegaron aquí encontraron un desarrollo hidráulico impresionante. Ese territorio que transforman los Ixmas, ese territorio que convierte justamente en crecimiento y desarrollo de esta sociedad, ¿cómo era esa sociedad
¿Cómo era ese territorio, mejor dicho, que encontraron los españoles? A ver, lo que tú has dicho es bien interesante porque estamos ante un paisaje cultural transformado desde épocas muy antiguas, ¿ah? O sea, podríamos irnos hasta el arcaico, estamos hablando pues de los años 3000 antes de Cristo, pero hablemos de 1800, donde tenemos en la zona de Lima los templos Zenú, que son del formativo, que primero comienzan a construir sus edificaciones volumétricas y comienzan a ganar territorio al valle, comienzan a crear el valle. Entonces después hay que pensar en los Lima, que son los primeros que van a ser los primeros sistemas hidráulicos. Luego esto se debería potenciar en la época del Horizonte Medio con los Huari, no tenemos muy claro ahí, pero en la época Ishma obviamente hay una red muy potente de riego que está reverdeciendo eso. Entonces hay que pensar que este valle, como lo conocemos hoy en día, incluso donde está desplegada la ciudad de Lima, se ha transformado con el tiempo y ha sido ganada por el ser humano a lo largo del tiempo. Entonces la frontera ha ido abriéndose. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, la ciudad puede vivir en zona de desierto. Tenemos, digamos, el distrito de Villa El Salvador, que ya mira dónde se ha desplegado y que en el pasado eran lomas, ¿no? Entonces todo eso ha ido cambiando. Hoy en día, entonces, hay que imaginarse esos cambios. Cuando llegan los españoles acá, van a encontrar primero un sistema de regadío potente que viene desde el río Rímac, Valle Medio, de Huachipa, de más arriba, donde se van a sacar canales que van a regar esta zona. Entonces, por decir, uno de los que todo el mundo y todo el chorrillano conoce es el famoso Canal de Surco o Río de Surco, que hasta hoy en día sigue en funcionamiento y que a veces se desborda porque no lo mantenemos. Pero esa es una creación antiquísima. Cuando llegan los españoles, lo que recopila en todo caso María Rostorowski en su libro sobre recursos naturales del siglo XVI, y nos presenta un panorama pues que tenemos humedales, Pantanos de Villa es uno de los pocos que está quedando, en Caraballo también hay otros, pero había más. Luego tenemos bosques de guarangos, bosques de algarrobos, las zonas de lomas eran potentes, hoy en día han sido ganadas por la ciudad en gran parte, y solo cuando tenemos un invierno muy frío y muy húmedo, reverdecen con mucha potencia, ¿no? Siempre hay, pero a veces hay años que son mejores. Luego tenemos el valle ganado, ¿no es cierto?, por estas sociedades, y las islas. Entonces hay que pensar que los Ishma vieron las mismas islas que estamos viendo, hoy le llamamos Isla San Lorenzo, ellos también las vieron. Y así tenemos que ir pensando en todos estos accidentes geográficos que marcan nuestra ciudad y que han sido observadas por esos pobladores en el pasado. Entonces, cuando llegan los españoles acá, van a encontrar sitios muy interesantes como Pachacama, como Maranga, que además se forman, como dijo Pedro, pareciera que fueran entidades muy potentes políticamente que están allí, y hasta el momento la historia nos ha dicho que efectivamente Pachacamac era el centro de esta unidad, y unidad incluso fragmentada al interior de lo que es Ishma, ¿no? Pero era un territorio muy variado. Entonces, si te das cuenta, hay mucha variabilidad de recursos. Podías tener huevos de aves marinas, lornas, peces, pero también pescar en el mismo mar, tener cultivos en el valle, recoger cosas y cazar animales y aves en las lomas. Había mucha riqueza. Entonces, es un espacio muy variado, muy bien conquistado y ganado por las sociedades prehispánicas. Por lo inca, efectivamente, trastoca esto, modifica esto, y cuando llegan los españoles se encuentran un territorio muy rico. Quería que la pregunta la puedas contestar, Pedro, porque tú investigas una zona del Valle Bajo del Rímac, ¿correcto? Tu relación con el mar está, bueno, cuando vemos los desarrollos de Maranga,
están muy ligados hacia el Callao y están muy ligados hacia los acantilados. Geográficamente hay una diferencia entre este tipo de geografía. ¿Cómo lo ves tú? Claro. En base a las evidencias arqueológicas hay cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, Mateo Salado está a 3 kilómetros tanto del litoral como del río. Y un poco más hacia el oeste tienes a Maranga, que ya está más cerca del litoral, no está a 2 kilómetros del litoral. Si tú ves, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, por ejemplo, el tipo de alimentos que se consumía en Mateo Salado, sobre todo en contextos de banquetes rituales, se privilegia mucho lo que es el camarón, por ejemplo, que el camarón se encontraba a nivel de río y, según algunos investigadores, incluso a nivel de canales. Ahí se podía encontrar también camarón, ¿no? No se encuentra demasiada riqueza, por ejemplo, en cuanto a lo que son moluscos con alto contenido cárnico. Pero cuando tú vas apenas un poco más allá a Maranga, la cuestión ya cambia, ¿no? Ahí la cantidad que tú encuentras de moluscos con contenido cárnico es muy alta, y eso se correlaciona con alguna información histórica que habla de que dentro de la organización de Maranga, cuando llegan los españoles, había un jefe de los pescadores, había un representante de los pescadores de Maranga, se habla de los pescadores de Maranga, ¿no? Entonces tú ves ahí justamente lo que decía Luisa, cómo cada uno de estos centros administrativos Ichma estaba muy en relación con su entorno, pero también en interrelación entre ellos, ¿no? Es probable, efectivamente, es una de las posibilidades de que Mateo Salado haya sido el asentamiento Hanan de Maranga, aunque hay también otras hipótesis que estamos manejando. Pero eso te lleva a ver que efectivamente era un territorio muy variado y que justamente se podía explotar y aprovechar al máximo porque habían todas estas redes de interrelación entre ellos, ¿no? Entonces, lo que tenemos además en cuanto a lo que es el paisaje en torno a estos centros administrativos ceremoniales, por darle el nombre más común o más comprensible, es lo que decía Luisa, ¿no? Tenemos un entorno agrícola muy amplio, tenemos el litoral, pero también dentro de ese entorno agrícola tendríamos los pequeños caseríos, ¿no? Que están alrededor de los sitios arqueológicos. También no solamente era un valle surcado por canales, sino también por caminos, ¿no? También estaba surcado por caminos, por caseríos, por los distintos enclaves ecológicos que ya ha mencionado Luisa en base a Rostorowski. Entonces, efectivamente era un ambiente muy rico, pero también era un ambiente integrado, y eso fue lo que encontraron pues los españoles, ¿no? Porque estos caminos creo que siempre nos llevan a un lugar ritual. Estos caminos, si bien es cierto, dinamizan la lógica económica, dinamizan estos espacios donde se está produciendo, se está transformando. Es interesante lo que nos dices de camarones en canales. Estamos hablando de una domesticación, estamos hablando de un criadero de camarones, técnicamente hablando hoy, ¿no? No precisamente. Pero, claro, es esta lógica de que los pescadores tienen presencia en determinados lugares, pero estos caminos siempre conducen a centros de poder. Estos caminos conducen a lugares nucleares, y Armatambo es un lugar de poder. Armatambo, al pie de este morro solar, al pie de este inmenso, tremendo Apu, no es cualquier lugar. Los caminos de este valle llegan aquí, y para algunos, recuerdo mucho a los amigos de Chimaytampu cuando ellos me decían, no, esta es la entrada a Pachacámac, este es el lugar donde nos vamos a preparar, donde nos vamos a ordenar y conectarnos para luego ir hacia Pachacámac, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo lo ven los arqueólogos con esa rigurosidad que tienen cuando hacen la excavación? A ver, lo que es cierto es que los caminos en cualquier territorio son como las venas de la savia de una hoja, ¿no? Comunicantes. Entonces, permiten la comunicación entre las poblaciones locales, pero también los caminos te llevan a zonas exteriores, no fuera de tu territorio. Y
efectivamente, todos estos centros administrativos importantes que va a tener los ISHMA han estado interconectados entre sí, eso es un hecho. Y en el caso de Armatambo primero hay que entender lo que es importante, pero no tan importante como Pachacamac, ni tampoco tan importante como Maranga, ¿no? Pero yo he propuesto siempre que Armatambo es el puerto de entrada hacia Pachacamac. Digamos que por ruta marítima era posible llegar hasta la playa que está acá abajo, ¿no es cierto? Agua Dulce, toda esta bahía de Chorrillos, que tiene una zona donde es muy calma, donde se puede llegar con productos desde el norte, bien del norte, estamos hablando pues de territorio Chimú y más al norte todavía, llegar a esta zona y llevar los productos por estas rutas que efectivamente conectaban a Armatambo con Pachacamac. Como yo imagino, sobre todo esta parte, estoy hablando del Chorrillos hacia el Valle del Lurín, si hablamos de eso, tendríamos a Pachacamac como una capital interesante, tendríamos Armatambo como un centro urbano y administrativo de mucho peso y de mucha importancia, porque además las excavaciones arqueológicas nos han mostrado que habían en el periodo, sobre todo de la época inca, personajes de mucho poder que han vivido acá y se enterraron acá. Y el otro centro en el Valle del Lurín sería pues Pampa de Flores, Panquilma, Tijerales, hasta Huaycán mismo de Cieneguilla, pero Huaycán de Cieneguilla ya es más una transformación inca, ¿no? de lo ISHMA. Entonces sí, hay una interconexión entre estos centros, hay una relación, y bueno, Cobo señalaba de Armatambo pues que era un lugar donde se recordaba que habían habido edificaciones decoradas. O sea, acá han habido personajes de mucha importancia. Hemos excavado en San Pedro una pirámide con rampa, hemos excavado muchos cementerios y ahí hemos identificado justamente estos personajes muy ricos para el horizonte tardío, muy bien ataviados, y la población local era vasta. Entonces, Armatambo de hecho fue un lugar estratégico, yo creo en términos económicos, para estas rutas comercial del litoral. Y en la época inca fue totalmente transformado. Fue transformado con edificios, con plataformas, con nuevos depósitos y almacenes, de tal manera que entonces se potencia este lugar para poder interactuar y llevar justamente estos recursos que vienen del norte hacia Pachacamac. Pero, como tú sabes, en la época inca se menciona justamente que hubo también una estación acá de los españoles rumbo hacia Pachacamac, pasaron, y entonces efectivamente el Capañán ha tenido también un trazo en esta parte que ha llevado por el camino de los llanos hacia el sur, ¿no? Hacia Pachacamac. Y luego tienes otras rutas que también han llegado por el Valle del Lurín, de tal manera que yo sí veo efectivamente esta conexión entre estos asentamientos, que es efectivamente muy dinámico, muy interesante. ¿Cómo lo imaginas el centro de poder? Yo sé que tú eres una persona muy acuciosa, eres una persona muy rigurosa desde el punto de vista arqueológico, pero te voy a pedir ahora que puedas tomarte la licencia de esa imaginación del poder. ¿Cómo se ejercía el poder? A ver, si hacemos una suerte de viaje en el tiempo y tomándonos licencias literarias, ficcionales, serían diferentes a los centros de poder que nos imaginamos ahora, en el sentido de que yo, por ejemplo, sí me inclino a pensar en esta idea de centros ceremoniales vacíos, o sea, centros ceremoniales que son básicamente ocupados por las élites, y periódicamente para las grandes festividades tenemos agentes de muy distintos lugares yendo, haciendo ayunos durante un tiempo, haciendo ofrendas durante un tiempo, intercambiando, haciendo danzas entre ellos y luego pasando a las zonas de los templos, por ejemplo, ¿no?
Es algo que yo me imagino, por ejemplo, que ocurre para Mateo Salado y muy probablemente para Marango. Quizás la situación haya podido ser un poco diferente en Pachacamac, aunque hay arqueólogos como Christoph Mankowski que piensan que puede haber sido así, pero bueno, no, ahí digamos que tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor de invención y no me atrevo, ¿no? Pero yo los veo sobre todo así, pero también eran lugares en los que podían haber determinadas festividades durante un tiempo y luego esta misma gente se trasladaba hacia otros centros administrativos ceremoniales para las festividades que había en ese entonces. De hecho, es una situación parecida a la que todavía encontramos en ciertas comunidades de la sierra, durante las fiestas patronales, ¿no? No es necesariamente que en una fiesta patronal de determinada comunidad solamente vaya la gente local, ¿no? Va gente, por ejemplo, de otras comunidades o van los familiares que han migrado. Entonces yo supongo que puede haber sido algo muy parecido. Y sobre todo porque, y esto sí es bastante hipotético, pero ya que me estás permitiendo imaginarme, yo creo que muchos de estos centros de poder a nivel Ichma pueden haber estado asociados o dedicados al culto de divinidades que han tenido algún tipo de parentela sagrada entre sí, ¿no? Se sabe por el documento de Huarochirí que, por ejemplo, Pachacamac mandó a su hijo para que sea adorado allá en la tierra de los Yauyos, ¿no? Entonces puede haber sido así. Una cuestión que yo veo que podría haber también unificado a los Ichma es que no han habido necesariamente divinidades independientes, sino divinidades que formaban parte de un panteón, interrelacionado entre sí, sea a través de estas parentelas sagradas, ¿no? Como lo que te mencioné hace un momento. Hay templos de la esposa de Pachacamac, de los hijos de Pachacamac, en distintos lugares, ¿no? Puede haber pasado una situación similar. Entonces lo que teníamos era que estos centros de poder funcionaban a manera de lo que ahora vendrían a ser estos templos que tienen las grandes festividades, como por ejemplo el Señor de los Milagros, que eran muy activos durante esas épocas, y después más bien tenían una actividad mucho más restringida, que tenía que ver quizás con, por ejemplo, la planificación de la actividad agrícola o la actividad pesquera, que es algo que nosotros estamos proponiendo para Mateo Salado, ¿no? Una de las hipótesis que tenemos para explicar esta presencia de los pelícanos, por ejemplo, es porque se sabe por testimonios de pescadores de Chancay que los pelícanos son bioindicadores. O sea, si aparece mucho pelícano cerca al valle, es indicador de que el año que sigue, el año que se avecina, va a ser malo para la pesca. En cambio, si el pelícano está mar adentro, sí va a ser un buen año, ¿no? Entonces, estos centros de poder pueden haber servido para eso, para prever y para planificar un poco las actividades económicas, ¿no? Que también tenía que ver justamente con las características de oráculo de las divinidades que estaban en ellos, ¿no? O sea, los oráculos no solamente daban consejos directos sobre la cotidianidad de la gente, sino sobre cómo toda la población en sí tenía que ver su vida a futuro, ¿no? Entonces tenía que planificar la actividad, tenía que ver la actividad pesquera, tenía que ver si de repente había necesidad de almacenar más productos secos para afrontar un mal año, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo un poco de esa manera, ¿no? Estamos llegando ya casi al final de este conversatorio, y a mí, mientras ustedes estaban hablando y hablaban de estos espacios de peregrinaje, estos espacios de ayuno, estos espacios que son ocupados luego por una gran movilización, una gran fiesta, me los imagino espacios musicales, me los imagino espacios donde también hay una suerte de respeto, hay una suerte de rituales, pero la arqueología, hasta donde has excavado, Luisa, en esta zona de Armatambo, ¿qué conclusiones podrías llegar a nivel de divinidades? Y esa pregunta va para los dos, porque creo que, si bien es cierto, hemos hablado de un Pachacamac, si hemos hablado de islas, de Apus, pero creo que a estas alturas podríamos definir algún tipo de religiosidad. ¿Es posible aproximarnos a ello? Bueno, al respecto, nosotros usamos efectivamente las fuentes etnohistóricas que ya son conocidas y que nos hablan de deidades como Pachacamac para el horizonte tardío.
teniendo en cuenta que además se sabe que tanto el centro como la deidad, el centro ceremonial y la deidad, probablemente se llamaban Ixma, y más bien los incas le cambiaron el nombre a Pachacámac, ¿no? El hacedor del mundo, el hacedor de todo. Y se habla efectivamente a partir de del manuscrito de Huarochirí, se conoce algunas de estas deidades. Sin embargo, todo eso es un panorama para el siglo XVI, ¿no? Es decir, ya recopilado incluso tardíamente por los españoles cuando llegan a esta zona. Con eso no quiero decir que no existían esas deidades, sino más bien lo que quiero decir es que lo que recogemos de esas fuentes ya es modificado de alguna manera por la conquista hispana y todo. Las fuentes más antiguas nos hablan para la zona de Armatambo de Sulcovilca, ¿no es cierto? Y que tendría una representación en forma de una roca. Ahora, ese elemento es muy recurrente en el mundo andino. Las deidades antropomorfizan el territorio. Las deidades o los seres míticos se convierten en piedras o se convierten en algún elemento que está en el territorio. Puede ser el caso de Sulcovilca, no lo aseguro, lo que sí sé es que la voz existe, ese vocablo existe y se señala justamente de que sería tal vez la deidad local. Lo que dijo Pedro es decir, estamos ante un fenómeno de un panteón de parentelas religiosas donde hay algunas deidades muy importantes y es probable que cada uno de estos grupos, que en la historia lo señala Rostorovsky como curacazgos, al interior tendrían sus deidades locales. Eso es algo, digamos, no hay que pensar en una idea monoteísta, sino más bien es una idea más abierta de religiosidad. De otro lado, también se sabe que los yauyos también bajaban a rendirle homenaje a Pachacámac y es probable que también los yungas subieran. Entonces, tenemos el Valle del Lurín, que es un pequeño valle, pequeñito, pero donde tienes a un Pariacaca, hoy en día una montaña, ¿no es cierto?, interesante, pero que hace referencia a una deidad yauyo. Y tienes en la desembocadura de ese río el centro de otra deidad, Pachacámac, o sea, ese valle es muy importante y donde estaba la morada de dos deidades, una vinculada a la sierra y otra a la costa, y además en el borde del fin del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa interactuación entre esa complementariedad entre estos grupos a nivel de la costa, pero también con las poblaciones serranas, ha sido siempre la negociación del agua, el manejo del agua. ¿De dónde viene el agua, el río? Del este hacia el oeste. Entonces, hablando de sus deidades, yo creo que hay que imaginarse de un panteón de distintas deidades. No hay una exactamente, efectivamente Pachacámac debe haber sido el amalgamador, es la hipótesis que yo planteo, el amalgamador entre estos distintos entidades más pequeñas que forman lo Ixma, estos curacazgos, pero cada uno con una identidad probablemente propia, hablando el mismo idioma, es casi seguro, pero con características identitarias distintas, que el arqueólogo ahora debe trabajar en buscar contrastar las hipótesis que en todo caso yo estoy señalando, pero cada vez la información nos va arrojando que hay justamente estas distinciones, y dentro de eso estas deidades jerarquizadas probablemente al interior. Sí, retomando la pregunta, efectivamente habría jerarquías y habría todo un panteón, y también nosotros, para tener alguna idea de deidades, lo más inmediato que tenemos son efectivamente las fuentes históricas, y para la parte del Rímac, justamente Calancha habla del dios Rímac, que era un oráculo, ¿no? Supuestamente, de acuerdo a lo que le dicen sus informantes, era hasta un dios mucho más alabado que Pachacámac. Eso dicen sus informantes, ¿no? Que hablaban mucho más que él. O sea, las deidades en ese tiempo tenían
características oraculares, ¿no? Hablaban con las personas, les decían lo que le pedían que hiciera vaticinios, etcétera, ¿no? Había una relación muy cercana, por decirlo así, con las divinidades. Arqueológicamente sí ya es más complicado poder identificarlas, ¿no? Sin ir muy lejos, en Maranga, en la Huaca Tres Palos, sin duda tenemos un contexto ritual con estos postes que están en distintos cubículos, ¿no? En la Huaca Tres Palos de Maranga, pero no sabemos exactamente qué divinidad había ahí. Si bien en los 70 se estuvo diciendo que ese era el templo del dios Rímac, pues no hay manera en realidad de probarlo. Mateo Salado tenemos el problema de que las partes altas de las pirámides donde debió haber estado la divinidad están destruidas, están huaqueadas, ¿no? Por lo menos en 2 de ellas. Sí tenemos indicios para proponer algunas hipótesis sobre un apu, que sería el Cerro San Jerónimo, ¿no? Hay información que nos está llevando a pensar que el San Jerónimo ha debido ser un apu de mucha importancia, por lo menos para algunas de los grupos Ichma que estaban en el Valle Medio, ¿no? Hay varios factores, no solamente la orientación propiamente de estos asentamientos hacia este cerro, sino que tiene características generales de los apus andinos, por ejemplo su visualidad con respecto al todo el valle, un asentamiento amurallado en la cima. Hay también una huanga en la cima del Cerro San Jerónimo, ¿no? Que ha sido destruida. Al respecto ha hecho investigaciones Julio Abanto sobre eso, incluso rastreando las festividades coloniales que se habían hecho en este cerro y que es por estas festividades que toma el nombre San Jerónimo, ¿no? Pero ahí tendríamos con bastantes indicios de que sería un apu de mucha importancia para los Ichma, ¿no? Y estamos llegando a esas conclusiones básicamente con algunas inferencias arqueológicas, ¿no? Lo cual es también bastante gratificante, ¿no? Cada vez los arqueólogos también estamos no solo dependiendo de las fuentes arqueológicas como pasaba pues hasta los 80, ¿no? Que todo lo que sabíamos sobre los Ichma era muy dependiente de las fuentes arqueológicas, en históricas, documentarias, sino que también ya los arqueólogos están generando su propia información. Entonces, en base a eso es que podemos decir esto, ¿no? Si bien las fuentes históricas hablan para esta zona de dioses locales como el dios Rímac, también hay muchas posibilidades de que el Cerro San Jerónimo, por ejemplo, haya sido un apu de mucha importancia, ¿no? No así el San Cristóbal. Para San Cristóbal sí habría que discutirlo mucho más, parece más bien un fenómeno propio de la colonia. Pero para el Cerro San Jerónimo sí tenemos indicios de que puede haber sido un apu de importancia, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, y para concluir, nosotros desde aquí, desde el gobierno local, estamos trabajando en la recuperación de nuestros espacios públicos, nuestras huacas. Hay una necesidad de acercar al vecino a su historia local. El morro mismo, con todo lo que ello implica, requiere una mirada muy integral en un proyecto que no solamente signifique recuperarlo como espacio, sino también como memoria fundamentalmente, ¿no? Que hay una memoria tremenda. Estamos en una casa histórica en este momento, estamos al pie de lo que también podría ser un apu, por la forma como está distribuida la ciudad de Armatambo. ¿Cómo ven ustedes la gestión cultural? ¿Qué reflexiones pueden hacer sobre esta gestión cultural, pero de este patrimonio local, de este patrimonio que está muchas veces superponiéndose a los intereses y necesidades de los pobladores que han ocupado a lo largo de todo el país? Vemos este tema de crecimiento urbano, patrimonio arqueológico, huacas, pero ¿cómo generan ustedes una reflexión en torno a Chorrillos para terminar este conversatorio? A ver, yo como lo veo, en primer lugar, bueno, tengo que reconocer que las poblaciones actuales son una nueva ocupación en el territorio, que con el tiempo, y bueno, desde que somos Estado-Nación, República para adelante, lentamente nuestra legislación ha ido dirigiéndose a justamente ir protegiendo nuestro patrimonio cultural. Cuando hablo de patrimonio cultural no me refiero únicamente a lo arqueológico, sino
a lo republicano, a lo histórico, a estas casas. Chorrillos tiene pues un episodio, ¿no es cierto?, en la Guerra del Pacífico. Después tenemos el Morro Solar, que ha sido también un campo de batalla. O sea, Chorrillos tiene una historia antiquísima, ¿no? Estamos hablando desde cazadores, recolectores marítimos, primeros agricultores, para adelante, y hasta hoy en día. Una cosa que arqueólogos, políticos, gestores culturales entendemos o debemos de entender es que hay una continuidad de ocupación en el territorio, pero eso no significa que hay carta blanca para hacer lo que sea y a destruir las cosas, ¿no? Otra cuestión es que nuestro urbanismo, el urbanismo que estamos creando, debe darse cuenta que pasado y presente está conviviendo. Nuestras huacas, Huaca La Lechuza, Cruz de Almatambo, Marcavilca, San Pedro, Virgen del Morro, Chiravilla, todos estos sitios son evidencia de ese pasado que está ahí. Entonces estamos viviendo pasado y presente. El tema es encontrar el camino para vivir de la mejor manera, más armoniosamente. Una forma es a través del trabajo que tú haces, que se hace a través de la gestión cultural, darle a la población contenidos que entiendan qué es lo que están ellos ocupando en este momento, porque también hay mucha gente que no nació acá, que llegó en los 80, llegó en los 90, justamente por todo el tema político que ha vivido el país y que hubo desplazamientos hacia la costa. Pero cuando uno llega a un nuevo territorio, uno se entera, uno se integra y uno echa raíces. Al echar raíces también implica comenzar a conocer ese espacio culturalmente y comenzar a desarrollar respeto por lo que hay. Entonces yo sí sigo, a pesar de todo lo que he visto en Chorrillos en los últimos décadas, yo sí creo que todavía se puede buscar esta coexistencia entre ese pasado y ese presente. La ciudad de Lima, toda la ciudad de Lima vive directamente entre el pasado, todas las huacas son eso. Y ese reflejo de ese pasado prehispánico que además muestra el éxito de las sociedades andinas en dominar y manejar un territorio, en haber transformado y crear este paisaje cultural. Entonces, visto de esa manera, yo sí creo que desde la política se pueden generar nuevas formas de convivencia con estos espacios a partir justamente de potenciar direcciones de patrimonio cultural, a partir de generar recursos y dar recursos para que esto sea visible y no solamente centrarse en lo arqueológico, sino también en lo histórico. Chorrillos tiene mucho que mostrar. Y otra cosa, Chorrillos debería de crear su propio museo. Chorrillos debería tener un museo municipal grande. Hay mucho patrimonio cultural de Chorrillos en los museos que el mismo poblador de acá no lo conoce. Entonces se podría hacer una iniciativa y tal vez comenzar a generar pequeños cómics, libritos, cosas para que se puedan distribuir en los centros educativos, ¿no? Bueno, tú eres parte de la solución, estimado Fouquet. Sí. Yo creo que la gestión cultural en cualquier distrito lo que tiene que hacer es escuchar a sus ciudadanos. Y ahora tenemos una dinámica social muy interesante que se ha dado en las últimas décadas y es que han surgido muchos colectivos locales interesados por su patrimonio. Ixmaitampo es justamente un ejemplo de estos colectivos que cada vez están proliferando más en la ciudad y se preocupan por su patrimonio arqueológico local. Además tienen mucha actividad en redes, tienen mucha iniciativa, muchas ideas, se autogestionan, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un fenómeno muy interesante y es que el Estado en general se ha visto rebasado por la cantidad de patrimonio arqueológico que tiene que cuidar, pero ante eso ha respondido la ciudadanía, que se ha organizado y ha empezado a preocuparse por su propio patrimonio local y ha visto las potencialidades de este patrimonio local. Entonces, sea un ministerio, sea una municipalidad, sea un gobierno regional, tienen que aprovechar esa dinámica local definitivamente, porque es la manera como sus esfuerzos pueden ser canalizados hacia la ciudadanía, apoyándose en este tipo de colectivos.
o en este tipo de iniciativas personales, que hay muchas, ¿no? Esa me parece que es una clave importante para gestionar el patrimonio de manera eficiente, de darle futuro al patrimonio, ¿no? Es la propia sociedad civil la que ha empezado a responder por su patrimonio. Es un fenómeno muy interesante. Y eso nos va a servir además para que rompamos esta dicotomía clásica del Estado por este lado y la sociedad civil por este lado, la sociedad civil detestando al Estado y el Estado aparentemente dando la espalda, ¿no? Tenemos nuevas dinámicas que justamente son las que tenemos que aprovechar. Tenemos que reforzar la relación que hay entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, que va a ser la mejor manera de poder garantizar que el patrimonio no sea meramente conservado. A nadie le sirve un patrimonio que se conserva per se y que tiene que estar ahí respetado per se, sino un patrimonio que se active, y la mejor manera de que se active es justamente con la dinámica de estas sociedades locales, de estos colectivos locales, perdón. Entonces yo creo que la municipalidad, por ejemplo, de acá de Chorrillos, tiene mucho que hacer al respecto, ¿no? Y salir de esa mala fama de ser uno de los distritos donde más se han destruido patrimonio local en todo Lima, ¿no? Yo tengo algunos artículos donde se ha hecho investigaciones de cuánto patrimonio arqueológico se ha perdido en la ciudad, y Chorrillos es uno de los distritos estrella en eso, desafortunadamente uno de los distritos estrella. Pero ahora, con todas estas iniciativas, con todo lo que se está haciendo en este mismo momento, tenemos la oportunidad de revertir ese tipo de antecedentes desafortunados, ¿no? Y más bien mirar hacia adelante, haciendo que el patrimonio le sirva a la gente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya iniciativas como estas y tener en cuenta que las autoridades a su vez tengan en mente de que existen iniciativas como la de Ixmaitampu, como la tuya, habiendo tantos investigadores que han trabajado en Chorrillos, como la misma Luisa. Yo creo que ahí tienen la materia prima para utilizar el patrimonio como un eje de desarrollo local. Bien, muchísimas gracias Luisa, muchísimas gracias Pedro, gracias a todos los amigos que nos están acompañando también a través de nuestro canal digital, Chorrillos Digital, y lo mejor para ustedes en su trabajo profesional, y esperemos poderlos encontrar para seguir dialogando y conversando sobre estos temas que tanto nos apasionan. Gracias. Gracias. Muchas gracias.